Ok, seguimos aquí en el curso de electrónica intermedia, seguimos con el concepto de los OPAM o amplificadores operacionales, y ahora vamos a ver un concepto o otra aplicación. Ya anteriormente vimos en la clase pasada el concepto de los amplificadores, vimos el amplificador no invertidor y vimos el amplificador invertidor para amplificar una señal. Ahora vamos a ver otra aplicación que es los comparadores. Hacer una comparación de una señal con respecto a una referencia. Vamos a ver dos casos: el comparador nivel 0 y el comparador nivel de voltaje. Cuando yo hago un circuito comparador, el concepto es tomar la señal que entra, la señal de entrada, y la voy a comparar con un punto, en este caso un nivel de referencia. Por eso le llaman comparador nivel 0 y nivel de voltaje. Si yo estoy usando el comparador nivel 0, como tenemos aquí, la referencia que yo voy a usar, o ese nivel de referencia, va a ser 0 voltios. Yo voy a comparar la señal de entrada con 0 voltios y vamos a explicar ya mismo cómo es que yo hago la comparación, qué significa comparar una señal. Pero cuando hablamos de nivel 0 comparador, pues voy a hacer una comparación con un nivel de referencia igual a 0 voltios. Si estamos en el caso de un nivel de voltaje, que va a ver el segundo caso que vamos a ver, pues debe de comparar con 0 voltios. Yo voy a comparar con un voltaje. Puede ser 5 voltios, puede ser 3, puede ser 2, puede ser 8, puede ser 1.5, cualquier nivel de voltaje que sea. Así que tengo dos casos: o comparo con 0 voltios en un comparador nivel 0, o hago una comparación con cualquier otro valor de voltaje que no sea 0, y sería un comparador nivel de voltaje. Aquí yo tengo, por ejemplo, el caso de un comparador de nivel de voltaje, de nivel 0. Como vimos anteriormente con los amplificadores, explicamos que dependiendo de por dónde entraba la señal, voy a coger este ejemplo, si la señal entraba por el terminal negativo, pues entonces era un amplificador pero invertidor, y si la señal entraba por el positivo, era un amplificador pero no invertidor. Aquí vamos a pasar lo mismo. Ahora estamos hablando de comparadores nivel 0. En el primer caso, pues yo puedo tener un comparador nivel 0 invertidor y un comparador nivel 0 no invertidor. Nuevamente este es el circuito que voy a implementar, comparador nivel 0, pero nuevamente lo puedo tener en dos configuraciones. Siempre todos los circuitos que se hacen con OPAM, con amplificadores operacionales, se pueden trabajar en dos configuraciones siempre, porque todo depende por dónde entre la señal de entrada. Así que en este caso el comparador nivel 0 lo puedo tener en invertidor y no invertidor. Lo mismo pasa con el comparador nivel de voltaje, lo podría tener invertidor o no invertidor. Todo depende por dónde entre la señal. En este primer ejemplo que tenemos aquí, tengo un comparador nivel 0 en configuración no invertidor. Un comparador no invertidor de nivel 0. ¿Por qué? Nuevamente la señal de entrada está por el terminal positivo. Siempre que la señal de entrada esté por el terminal positivo, la configuración es no invertidor. ¿Qué tipo de circuito? Pues un comparador nivel 0 en este caso. Sencillo. En este caso lo que se hace es que se coloca la señal de entrada por el terminal positivo, y el otro terminal, que sería el negativo, solamente se le coloca la referencia, ese voltaje o ese nivel de referencia. Como mencionamos, como es un voltaje, como es un comparador nivel 0, mi referencia es 0 voltios. Pues 0 voltios conecto a ground. Entonces yo voy a comparar esta señal con ground o con 0 voltios. Más nada, no tengo que usar aquí resistores ni nada. Simplemente le coloco de las dos fuentes al OPAM y entonces voy a generar la señal de salida. Como vemos entonces aquí en el documento, la señal que yo voy a generar de salida no va a ser una sinusoidal, porque esto es una comparación, esto no es un amplificador como vimos anteriormente. Los comparadores de voltaje típicamente lo que sacan son señales cuadradas, señales con un nivel positivo o un nivel negativo, positivo o negativo, que se convierte en una señal cuadrada. Esto es una forma de usted poder de otra manera verlo. Usted tiene una señal sinusoidal, por ejemplo, y de una señal sinusoidal usted la puede convertir a una señal cuadrada. Esto es una forma de ver la aplicación
en términos de señales, qué es lo que ocurre con una señal de un comparador. La señal de salida no va a ser sinusoidal, va a ser cuadrada. ¿Por qué va a ser cuadrada? Nosotros vimos que en el caso de amplificadores teníamos lo que le llamábamos, y voy otra vez un momento al circuito de amplificador, teníamos esta conexión entre el terminal negativo y el terminal positivo, que era el feedback, la retroalimentación negativa, como explicamos. Ahora, en un caso de un comparador, yo no tengo retroalimentación negativa, no tengo nada conectado entre el terminal negativo y la salida. ¿Qué sucede eso? Cuando yo tengo el terminal de salida sin conexión a una de las entradas, especialmente a la entrada negativa, porque no hay retroalimentación negativa, la señal de salida va a tirar el máximo posible que él puede tirar. Y que mencionamos también anteriormente, que el máximo posible que puede generar siempre un op-amp va a ser el máximo que me genera de acuerdo a las fuentes de voltaje que yo tengo aquí. Si yo, por ejemplo, estoy usando este comparador con más o menos 15 voltios, pues el máximo que yo puedo tirar aquí en la salida es 15 y menos 15, 15 y menos 15. Si yo estoy usando voltajes de 12, pues el voltaje de salida se va a ir al máximo, va a tirar 12 y menos 12, 12 y menos 12, se va a ir al máximo, porque no hay una retroalimentación que me controle, como vimos en el amplificador, que esa resistencia me controlaba lo que yo iba a generar. Ahora no, ahora yo no tengo nada que me controle el voltaje de salida, porque el voltaje de salida se va a ir al máximo que puede tirar el op-amp. Y eso va a ser dependiendo de ese voltaje positivo o negativo. Por eso este voltaje máximo de esta señal de salida, arriba y abajo como negativo, va a ser igual a estos valores que tiene el op-amp. Si el op-amp tiene 12 más 12 y menos 12, pues esta señal cuadrada de salida va a ser de más 12 y menos 12. Si este op-amp va a tener 15 y menos 15, pues la señal de salida va a ser de más 15 y menos 15. ¿Por qué? Porque no hay retroalimentación negativa. Ahora, ¿cómo es que se genera la señal cuadrada? Bueno, siempre que yo tengo un comparador, tengo que marcar la referencia. Esto es bien importante. Tengo que marcar el voltaje de referencia en la señal de entrada. En este caso, el voltaje de referencia es el ground, 0 voltios. Pues yo marco 0 voltios. Aunque aquí no se ve, pues pero normalmente usted tira una línea. Obviamente esta línea coincide con el eje que uno dibuja de tiempo. Pero aquí encima de este eje se supone que haya una línea marcada indicándome la referencia de 0 voltios. ¿Qué sucede? Cuando la señal está por encima de 0 voltios, que toda esta parte, desde que la señal se empieza a producir, obviamente está por encima de 0, hasta que vuelve y cruza. Esto es parecido al concepto que vimos en electrónica industrial, cuando trabajábamos con los amplificadores clase B push-pull y clase AB, que vimos en el caso del clase B y clase B push-pull, que había que esperar que la señal cruzara por 0.7 voltios. Pues aquí es parecido el concepto. Aquí lo que pasa es que el cruce es de 0 voltios. Mientras la señal está por encima de 0 voltios y no he cruzado los ceros, entonces la señal de salida va a estar en su nivel máximo positivo. ¿Por qué va a estar positiva? Porque el comparador es no invertidor y la señal de salida va a estar en fase con respecto a la de entrada. Quiere decir que si la señal está por encima de 0 voltios, que es una señal positiva, la salida también va a ser positiva y va a ser igual a positivo, pues el voltaje que tenga el op-amp. Cuando la señal cruzó 0 voltios y está todo este tiempo por debajo de 0 voltios, pues entonces la señal está por debajo de 0, es una señal negativa, pues entonces la señal de salida también va a ser negativa y me va a tirar el negativo que tiene conectado el op-amp. Cuando vuelve la señal y cruza 0 voltios y está por encima de 0 voltios, todo este tiempo que está por encima de 0 voltios, vuelve la señal y tira el voltaje positivo. Cuando la señal cruza 0 voltios y está por debajo de 0 voltios, pues entonces la señal vuelve a estar en negativo y así es que se va generando la señal cuadrada de salida. Como yo tengo que estar velando mientras la señal está por encima de 0 o por debajo de 0, pues yo tengo que tirar estas líneas guías
Estas son estas líneas entrecortadas. Estas líneas entrecortadas hay que tirarlas. Hay que tirarlas. ¿Por qué? Porque son la guía que me dice cuándo es que el voltaje de salida va a estar en positivo y cuándo cambia a negativo, cuándo vuelve a cambiar a positivo. Y es cuando la señal cada vez cruza los 0 voltios. ¿Ves? Empieza la señal positiva de salida porque está por encima de 0. ¿Ves? Cuando llega ahí y cruzó, ahí yo tiro una línea entrecortada y en ese momento yo sé que ahí la señal cambió a negativo. La señal se queda en negativo mientras la señal está por debajo de 0. Cuando vuelve y cruza esos 0 voltios, que es la referencia, vuelvo y tiro una línea entrecortada y ahí es cuando entonces la señal cambia otra vez a positivo. Cuando la señal vuelve y cruza los 0 voltios y se va otra vez por debajo, ahí vuelvo y tiro una línea entrecortada y ahí vuelve la señal y cambia a negativo. Y así sucesivamente. Aquí cruzaría otra vez los 0 voltios y cuando empezaría hacia arriba, pues aquí no está dibujada, pero aquí empezaría otra vez la parte positiva. Y así sigue. Así que estas líneas entrecortadas son bien importantes que se tiren. Cada vez que la señal cruza los 0 voltios, tengo que tirar una línea entrecortada para saber cuándo la señal está arriba y cuándo la señal está abajo. Cuándo la señal está arriba, cuándo la señal está abajo. Ahora, si yo cojo ese circuito y lo cambio a un comparador nivel 0, pero invertidor. Ahora lo voy, el mismo circuito, comparador nivel 0, pero ahora lo puse en la configuración invertidor. Pues lo que voy a hacer es que voy a cambiar entonces la señal de entrada, que la tenía en el terminal positivo, ahora la voy a colocar por el terminal negativo. Y la referencia, el nivel de referencia que era ground, que era 0 voltios, ahora lo voy a colocar acá, en el terminal positivo. Siempre el comparador va a tener en un lado la señal de entrada, en el otro lado la referencia. Aquí tenía la señal de entrada por el positivo, la referencia que es ground o 0 voltios en el negativo. Aquí ahora lo tengo al revés. La señal de entrada está por el terminal negativo y la referencia ground está en positivo. Entonces, como la señal de entrada ahora está por el terminal negativo, pues entonces es un comparador nivel 0 porque la referencia es nivel de 0 o ground. Y nuevamente voy a tener entonces el mismo comparador nivel 0 pero de forma invertidora. ¿Qué va a ocurrir con la señal de salida? Lo mismo. Se va a ir a un máximo y a un mínimo. ¿Ves? Porque no hay retroalimentación negativa. Sigue siendo el mismo concepto de un comparador. Pues el voltaje de salida máximo positivo y máximo negativo, yo le pongo máximo, pero positivo y negativo, porque el op-amp se va a un valor máximo, va a ser igual al positivo VDC y al negativo VDC que tiene el op-amp. Lo vamos a hablar ahora un ejemplo. Nuevamente marco la referencia, 0 voltios, y marco las líneas guía cada vez que la señal cruza el 0 voltios. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando la señal está por encima de 0 voltios, la señal sale al revés. No sale positiva, ahora sale negativa. ¿Por qué? Porque es invertidor. ¿Ves? Mientras la señal está por encima de 0, o sea, la señal de entrada es positiva, el voltaje entonces en la salida va a salir invertido. Debe de salir positivo, ahora está invertido, sale negativo. Cuando entonces la señal cruza 0 y la señal se va por debajo de 0 voltios, pues al revés, el voltaje de salida tira el máximo positivo. Cuando la señal cruza otra vez 0 voltios, en ese momento, y vuelve a estar por encima de 0 voltios, pues al revés, la señal de salida tira el menos máximo, el voltaje negativo. Y cuando vuelve y cruza la señal y se va por debajo de 0, la señal vuelve y cruza y cambia ahora al revés a positivo máximo. Y entonces la señal sale cuadrada, pero sale invertida. Cuando está positiva la señal o por encima de 0, la señal de salida está por debajo, está en negativo. Cuando la señal está acá negativo, la de salida está positiva. Así que nuevamente hago lo mismo, de una señal sinusoidal la cambio a una señal cuadrada, pero en este caso la señal cuadrada está en fase o no invertida. Aquí ahora está invertida la señal de salida. Me voy entonces, por ejemplo, aquí te los tengo mezclados con los de nivel de voltaje. Me voy a ir al caso 1 y al caso 4. Me voy al caso 1, que es un comparador nivel 0
no invertidor porque la señal está por el lado positivo del op-amp. No hay nada entre los terminales y aquí tengo, no hay lo que le llaman retroalimentación negativa y la referencia es 0 voltios porque este terminal está ground. La salida en ese caso, pues tengo entonces, que sería el primer caso, tengo un voltaje aquí de 20 pico a pico de entrada, pues tendría una señal de 10 voltios. Aquí se lo hice más oscuro para darse cuenta de que marqué la referencia 0 voltios, la marco, tiro las líneas guía cada vez que la señal cruzó 0. Normalmente yo le dibujo 2 ciclos y entonces como el voltaje, ahora tengo que ver qué voltaje tiene el op-amp conectado. El op-amp tiene 12 voltios conectado. Entonces cuando la señal está por encima de 0, como es no invertidor, el op-amp me va a tirar ese máximo que tiene conectado, 12 voltios positivos. Cuando la señal cruzó los 0, tiró la línea guía, está por debajo de 0 voltios, por debajo de la referencia, pues entonces el op-amp tira menos 12 voltios. Cuando la señal vuelve y cruza y está por encima de 0 voltios, la señal entonces de salida es positivo 12. Cuando la señal está por debajo de 12 voltios, de 0 voltios, entonces la señal de salida tira negativo 12 y así sucesivamente se va generando una señal de más o menos 12 voltios, una señal cuadrada en fase, porque nuevamente es no invertidor, así que mientras está por encima de 0 voltios o es positiva, la de salida también va a ser positiva. Cuando está por debajo de 0 o es negativa, también la de salida va a ser negativa. Si me voy al caso número 4, que es otro ejemplo de un comparador de nivel 0, en este caso invertidor, porque ahora la señal la cambié y está conectada por el terminal negativo, nuevamente una señal de 20 pico a pico, y el ground ahora entonces está en el otro lado, en el terminal positivo. Esta va a ser la referencia, así que como la señal ahora está entrando por el terminal negativo, va a ser un comparador invertidor pues de nivel 0. Ahora tengo más o menos 15 voltios, así que nuevamente ese va a ser el voltaje que va a salir en la salida, ahora va a ser 15. Me voy entonces al caso 4. Caso 4 disculpe. Este es el caso 4 que tengo. Pues tengo la señal sinusoidal de entrada, tengo la referencia de 0 voltios, marco las líneas guía y entonces ahora es al revés. Cuando la señal está por encima de 0, la señal de salida empieza en negativo. ¿Qué valor? Negativo 15, porque eso es lo que tiene conectado el op-amp ahora, 15 voltios. Y más 15 menos 15, pues empieza en menos 15. Cuando la señal cruza los 0 voltios, en ese momento tiro la línea guía, y cuando está por debajo de 0 voltios, durante ese tiempo la señal entonces sube a 15 positivo, que es el máximo que puede tirar de acuerdo a lo que tiene el op-amp. Cuando la señal vuelve y cruza los 0 voltios, la referencia, vuelve y tira una línea guía, y cuando está por encima de 0 voltios, pues entonces la señal de salida está al revés, es menos 15. Y nuevamente cuando hago el cruce por 0 voltios, estoy por debajo de 0 voltios, pues al revés, la de salida está en positivo 15 voltios. Nuevamente tengo una señal cuadrada, en este caso de más o menos 15 voltios, porque es el voltaje que tiene el op-amp, pero la señal está invertida. Primero empieza negativo, luego positivo, luego negativo, positivo, invertida con respecto a la de entrada, porque es un comparador nivel 0. Nuevamente la referencia es 0 voltios en configuración invertidor. En los dos casos, como vimos, en este y en este, generó una señal cuadrada con el voltaje que tenga el op-amp conectado, y la señal se va a ir generando cada vez que la señal cruza los 0 voltios, y tengo que estar, si está por encima es positivo, si está por debajo está negativo, aquí al revés, si está por encima es negativo y si está por debajo al revés es positivo. Ese sería el caso del comparador de nivel 0. Si nos vamos al comparador de nivel de voltaje, debe de yo tener ahora en el terminal de la referencia 0 voltios o estar conectado a ground. Ahora voy a tener un voltaje conectado parecido. En este caso voy a hacer comparadores solamente
Estos tres ejemplos que tengo aquí son comparadores de nivel de voltaje, pero todos ellos son comparadores, por si acaso, son comparadores de nivel de voltaje no invertidor, porque como ven en los tres casos la señal de entrada está por el terminal positivo. La señal de entrada está por el positivo, señal de entrada está por el positivo, señal de entrada es positivo. Los tres hacen lo mismo en términos de funcionamiento. Los tres son comparadores de nivel de voltaje y los tres son comparadores no invertidor, porque la señal entra por el positivo. ¿Cuál es la diferencia? Que la forma en que voy a generar el voltaje de referencia. Recuerden, ahora ya no es como en el anterior, que el voltaje de referencia pues era cero. Era simplemente conectar la ground. Conectar la ground el terminal de referencia. Ahora mi terminal de referencia, que en este caso va a ser el terminal negativo, yo lo tengo que conectar a un punto donde se genere voltaje. Pues esto es simplemente a nivel práctico tres formas en que usted podría generar voltaje para un circuito y generarle un voltaje de referencia. La forma más sencilla es generar el voltaje de referencia usando una fuente de voltaje DC directa. Si yo quiero generar 5 voltios, pues le conecto una fuente de voltaje de 5. Y la conecto a ground. Y ya. Pues mi voltaje de referencia va a ser el voltaje que tengo esa fuente. 5, pues 5 voltios va a ser mi voltaje de referencia. Quiere decir que este voltaje de entrada se va a comparar ahora con 5 voltios. Si yo quiero generar 8, pues le coloco aquí 8 voltios a esta fuente. Si quiero generar 2.5, pues le pongo una fuente de 2.5. Si quiero generar 4 de referencia, pues coloco una fuente de 4. Sencillo. Simplemente coloco una fuente de voltaje. Ahora, esto es otra forma de generar voltaje. Si yo quiero generar voltaje a través de resistencia, yo puedo colocar dos resistencias, R1 y R2. La R1 la coloco a una fuente de voltaje, a un voltaje positivo obviamente para que genere voltaje, y la otra la conecto a ground, y ahí en el medio, entre los dos resistores, genero entonces un voltaje de referencia, y ese punto es el que se conecta al terminal. Ahí entonces yo genero el voltaje de referencia. ¿Cómo yo genero el voltaje de referencia en este caso? A través de un divisor de voltaje. Porque como tengo dos resistencias, pues en el medio se genera un divisor de voltaje. ¿Qué fórmula uso? Como la resistencia que está con respecto a ground es la R2, pues sería R2 entre la suma de R1 más R2 multiplicado por el voltaje que alimenta esa resistencia, el voltaje positivo que haya usado acá arriba. Aquí yo tendría que calcular ese voltaje de referencia, y ese voltaje es el que se va a comparar a la señal de entrada. ¿Ves? En vez de colocarlo de forma directa, lo estoy colocando a través de un divisor de voltaje usando resistores. Esto es porque si de momento yo tengo esto dentro de un circuito ya formado, pues yo puedo buscar donde hayan dos resistores, y entre medio de los dos resistores que estén conectados a un voltaje, y de ahí yo puedo sacar un voltaje de referencia. No tengo que añadir otra cosa si ya el circuito estuviese hecho. Y esto fuera parte de otra cosa, pues de ahí puedo sacar un voltaje de referencia. Así que lo puedo hacer de forma directa con una fuente, o vamos a decir de forma indirecta a través de un divisor de voltaje usando dos resistores y un voltaje. O otra forma de hacerlo, estos son tres formas nada más, hay un montón de formas que se puede generar voltaje. Estos son tres básicas. Yo puedo usar un diodo Zener también. Si yo pongo un diodo Zener de ese punto donde voy a conectar al terminal negativo con respecto a ground, y entonces el diodo Zener lo coloco al revés, negativo en ese punto y positivo hacia ground, y le coloco una resistencia con una fuente para alimentar el diodo, el voltaje de referencia va a ser de ese punto con respecto a ground. Pues de ese punto con respecto a ground, ¿qué hay? Es un diodo Zener, y un diodo Zener genera un voltaje Zener porque está en reverse, está al revés, está negativo y positivo, y el voltaje entonces de referencia sería el voltaje de ese diodo Zener. Si yo tengo un diodo Zener de 5 voltios, que es su voltaje Zener, pues el voltaje de referencia sería ¿cuál? El voltaje Zener del diodo en reverse, pues sería 5 voltios el voltaje de referencia. Si mi diodo Zener es de 8 voltios, pues mi voltaje de referencia sería 8 voltios. Esto es si, por ejemplo, yo tengo ya un circuito montado, y dentro de ese circuito yo quiero hacer un comparador, y hay un diodo Zener, pues yo puedo de ese diodo Zener conectar al op-amp, y ya ahí
el voltaje de ese diodo se convierte en el voltaje de referencia. Esto es simplemente a nivel práctico, formas de cuando uno ya tiene circuitos montados y de momento yo quiero hacer un comparador y añado un op-amp para comparar y yo digo cómo yo genero el voltaje. Pues lo puedo hacer de tres formas, en este caso tres ejemplos que puedo generar ese voltaje de referencia. O lo genero con una fuente DC directamente, o lo genero a través de un divisor de voltaje, o lo genero a través de un diodo Zener. De cualquiera de las tres maneras va a ocurrir lo mismo. Yo voy a tener un voltaje de referencia, ya no va a ser 0 voltios como acá arriba, que era ground nada más. Ahora va a ser el voltaje de referencia que me generó la fuente, que me generó el divisor de voltaje o que me generó el Zener. Con ese voltaje de referencia yo voy a comparar entonces la señal de entrada. Y por eso ahora cuando yo tengo la señal de entrada, ahora yo tengo que marcar el voltaje de referencia. Obviamente ese voltaje de referencia ya no va a estar marcado aquí, porque no va a ser 0. Ahora va a ser 8, 2, 4, 6, 3.5, no sé, lo que se haya querido colocar como referencia. Por eso le llamamos comparador nivel de voltaje, porque ahora la referencia tiene un nivel de voltaje, un valor de voltaje de tantos voltios. Se marca ese voltaje y ahora yo tengo que esperar a que la señal cruce ese voltaje de referencia. Por eso ahora yo tengo que marcar nuevamente ese voltaje de referencia y de acuerdo a los cruces, cada vez que la señal cruza o cruza para irse por encima o cruza para irse por debajo, yo tengo que marcar ahora líneas guías nuevamente. Siempre para los comparadores las líneas guías son bien importantes para saber cuándo es que yo voy a generar el voltaje de salida. Como es un comparador no invertidor, pues entonces la señal va a salir en fase con respecto a la señal de entrada. O en este caso lo que ocurre es cuando la señal, en este caso la señal empieza, vamos a decir que la señal empezó en 0 voltios, la señal de entrada va subiendo. Durante este pedacito de la entrada, la señal está por debajo de la referencia. Como la señal está por debajo de la referencia, este pedacito de señal de salida empieza negativo, porque estoy por debajo. Y va a ocurrir lo mismo. Si estoy por debajo, va a estar voltaje negativo. Si estoy por encima, va a ocurrir voltaje positivo. Va a estar en fase. Por debajo negativo, por encima positivo, porque no es invertido. Cuando la señal cruza la referencia, ahí tiro mi primera línea guía. Y este pedacito, mientras la señal está por encima de la referencia, es que tengo el máximo positivo. Tan pronto la señal volvió y cruzó la referencia, tiro mi segunda línea guía. Y durante todo este tiempo, ahora no estoy velando 0, ahora estoy velando acá arriba en voltaje de referencia, hasta que la señal no haga otra vez el cruce o otra vez hasta el punto de referencia. Durante todo este tiempo, la señal va a estar entonces por debajo de la referencia, pues la señal de salida va a estar en negativo. Cuando vuelve y cruza la referencia, vuelve y tira otra línea guía y en ese momento vuelve a repetirse lo mismo. Cuando estoy por encima de la referencia, el voltaje vuelve a estar en positivo máximo. Cuando cruza otra vez y se va todo este tiempo por debajo, por debajo, por debajo, hasta que no vuelva a cruzar por acá, se va a mantener abajo en negativo. Y sigue así. Y de esa manera tengo un comportamiento de un comparador de nivel de voltaje. En este caso no invertidor. Lo estoy haciendo no invertidor. Se puede hacer invertidor también, pero en este caso solamente lo estoy trabajando, creo que no invertidor. Si me voy entonces al ejemplo, tengo aquí el caso 2, el caso 3 y el 5. Le puse los mismos ejemplos. Un comparador nivel de voltaje, porque ahora tengo no invertidor, tengo la señal de entrada por el terminal positivo y en el otro terminal tengo la referencia, una fuente DC igual a 5 voltios. Esa va a ser mi referencia, 5 voltios. Y tengo el op-amp con 15 voltios conectado, 15 menos 15. Si me voy a la gráfica, ¿ves? Tengo entonces mi señal de entrada
Este pedacito pequeño que se ve aquí, cuando está empezando, marqué mis 5 voltios. Por eso tengo estas líneas entrecortadas hacia los lados, simplemente para yo dejarme llevar. Aquí yo presumí que cada línea entrecortada era de 2. Pues 2, 4, 6, 8, 10, hasta donde llega la señal de entrada, pues más o menos entre la segunda y la tercera línea, pues entre 4 y 6 voltios, pues están los 5 voltios. Marco la referencia, que son 5 voltios, y empiezo. Cuando estoy este pedacito por debajo, hasta que la señal no ha cruzado 5, la señal empieza a ver este pedacito abajo en negativo 15. Cuando la señal cruzó los 5 voltios, está por encima de 5 voltios, hasta que vuelva a bajar de 5, está en positivo 15. Ahí tiro mi línea guía. Aquí se me rodó un poquito, más o menos por aquí. Entonces que a veces hacerlo un poquito difícil en Word, pero más o menos por aquí. Vuelvo y mientras está por debajo de 5 voltios, la señal está en menos 15. Cuando vuelvo y cruzo los 5 y estoy por encima, vuelve la señal y está en 15 positivo. Cuando vuelvo y cruzo los 5 y abajo, entonces la señal se queda en menos 15, ¿ves? Y de esa manera voy obteniendo una señal cuadrada nuevamente, no invertida o en fase, pero aquí lo importante es marcar las líneas guías hacia abajo cuando la señal cruza los 5 voltios, que es mi referencia. Si me voy al ejemplo de con un diodo Zener, nuevamente tengo mi señal de entrada por el terminal positivo, mi referencia por el terminal negativo. En este caso mi referencia va a ser igual al voltaje de ese diodo Zener. El diodo Zener es de 8 voltios. Pues quiere decir que cuando voy a dibujar la gráfica de entrada, dibujo la gráfica de entrada y ahora tengo que marcar 8 voltios, que es mi referencia. Y ahora las líneas guías son cada vez que la señal cruza 8. ¿Ves? Ahora marco aquí, marco aquí, marco aquí, marco aquí. ¿Ves? Y esas son las líneas guías. Nuevamente, mientras ahora sube hasta 8, pues hay un poquito más de tiempo, pues empiezo en negativo nuevamente. Cuando la señal está por encima de 8, llegó a 10, regresó a 8, pues ahí en ese intervalo de tiempo la señal está en positivo 18 voltios. ¿Por qué ahora es 18 y menos 18? Porque el op-amp tiene 18 y menos 18. Recuerde, siempre el voltaje de salida va a ser igual al voltaje que tenga el op-amp. Cuando la señal cruzó los 8 y está por debajo de 8, no de 0 ahora, todo este tiempo que está en 8, llegó a negativo, subió, pasó 0, pero todavía no ha pasado que 8. Cuando llega otra vez a 8 acá arriba, todo este tiempo de esta línea a esta línea se mantiene en negativo 18. Cuando ahora cruza por encima de 8 y vuelve y baja, tiro otra línea guía y en este pedacito de esta línea, por eso estas líneas guías son importantes porque son los pedacitos para que usted pueda graficar bien correctamente cuando está arriba y cuando está abajo. Pues en este pedacito vuelve a estar en positivo 18 y luego de aquí todo este tiempo hasta que vuelva a cruzar por acá se va a quedar en menos 18. El último caso es un comparador nuevamente de nivel de voltaje no invertidor, pues nuevamente la señal está por el terminal positivo, la de entrada, pero ahora mi referencia es a través de un divisor de voltaje. Tengo dos resistencias de 1 kilo ohmio y tengo conectado esas dos resistencias a 8 voltios. En este caso ese voltaje de referencia hay que calcularlo, ¿ves? Primero tengo que hacer el cálculo para poder marcarlo en la gráfica. En este caso sería R2 más R1 más R2 por el voltaje que está conectado a las resistencias. En este caso sería 1000 entre 1000 más 1000, ya que ambas son de 1000, y eso se multiplica por 8. 8 voltios es el voltaje que tengo conectado aquí, no es el del op-amp, es el que tengo aquí conectado. A veces este voltaje que tengo conectado a la resistencia puede ser el mismo valor que el del op-amp, pero no necesariamente. Pues en este caso es 8, pues lo multiplico por 8. Y eso me genera 4 voltios de referencia. Por eso entonces cuando dibujo la señal de entrada tengo que marcar 4 voltios de referencia, tiro las líneas guía cada vez que la señal cruza esos 4 voltios. La señal empieza acá abajo en 0, cruza los 4 voltios y tiro mi primera guía. Después cuando baja cruza los 4, tiro la segunda línea. Fue a negativo, vuelve y sube. Cuando llega a 4 voltios tiro la próxima línea. Cuando baja de 4 tiro la próxima línea y llego a
al próximo línea guía cuando cruzó los 4 voltios. ¿Ves? Siempre que cruza los 4 voltios tiro la línea guía. Ahora entre cada línea guía tiro mis voltajes de salida. Este pedacito cuando empieza aquí de 0 a 4, estoy por debajo, empieza en negativo, 15. Ahora es 15 y menos 15 porque el OPAMP tiene 15 y menos 15. Pues me voy para acá, empiezo en negativo 15. Cuando la señal cruzó está por encima de 4. Hasta que llega a 4 otra vez, estoy en positivo 15. Cruzo 4, cuando la señal está por debajo de 4, hasta que vuelve y pasa los 4 voltios, estoy en menos 15 voltios. Cuando la señal cruzó 4 voltios y estoy por encima de 4 voltios, estoy en positivo 15. Cuando la señal cruzó 4 voltios y estoy por debajo de 4 voltios, se quedaría en menos 15. De esa manera, como vemos, puedo generar entonces otra vez una señal cuadrada donde los cambios cuando está entre positivo y negativo el voltaje, entre positivo y negativo el voltaje, entre positivo y negativo el voltaje va a depender de los cruces que haga la señal de entrada por mi referencia, que va a ser un voltaje de cierto valor, que como vimos lo podemos generar o con un diodo Zener, o lo podemos generar con un divisor de voltaje, o lo podemos generar directamente con una fuente de voltaje. O los casos que vimos con un comparador nivel 0, que simplemente pongo ground y ya con eso tengo mi nivel de referencia de 0. Así que como vemos aquí en las gráficas, en estos ejemplos, la diferencia es o tengo una referencia de 0 voltios o tengo una referencia de un voltaje de referencia. Estas señales cuadradas, para que yo las pueda utilizar también, normalmente esto también se utiliza para monitoreo. Cuando yo quiero monitorear algo a nivel práctico y yo no quiero, por ejemplo, voy a coger un ejemplo del caso número 2. Este caso número 2, mi referencia es 5. Vamos a decir que yo estoy monitoreando el voltaje de un circuito. Y el voltaje de un circuito no me puede pasar de 5 voltios. Porque 5 voltios es el voltaje normal con el que él funciona. Pues yo estoy monitoreando el circuito. ¿Ves? Mientras ese voltaje está por debajo de 5 voltios, como estoy tirando un voltaje negativo, vamos a decir que la salida de ese OPAMP está conectado a una alarma. Pues no va a haber problema, porque como la alarma va a funcionar con voltaje positivo, normalmente, pues si el OPAMP me está tirando voltaje negativo, pues significa que como el voltaje está por debajo de 5 voltios, pues el circuito está funcionando bien y me tira un voltaje negativo y la alarma no prende. Ahora, de momento pasó algo y la señal se fue por encima de 5 voltios. Por alguna razón hubo una falla y de momento la señal subió y está por encima, está en 8, 9, 10 o lo que sea. Estoy por encima de 5, ahí el OPAMP me tira un voltaje positivo y eso me va a prender quizá una alarma. Y la alarma me va a indicar, mira, hay una falla porque se supone que la referencia de ese circuito para funcionar es 5 voltios. Y entonces ese voltaje positivo de salida de esa señal cuadrada lo que me puede, por ejemplo, en un nivel práctico es, por ejemplo, prender una alarma, indicar que hay algo malo que está pasando. ¿Ves? Y en ese caso yo digo, ok, espérate, déjame ver qué está pasando. ¿Ves? Así que muchas veces estas señales cuadradas se utilizan para activar o desactivar la alarma o algún dispositivo que me indique a mí, mira, algo malo está pasando, porque se está monitoreando un nivel de voltaje y se supone que la referencia, en este caso le llamamos referencia, pero puede ser que la referencia sea el límite de lo que yo estoy vigilando. Y si me pasa de ese límite, pues algo malo pasa, entonces yo puedo prender una alarma o algo indicativo, una bombilla roja o algo que diga, mira, algo está pasando, déjame ver. Mientras esté por debajo de ese límite o de esa referencia, pues no hay problema, tiro voltaje negativo y no va a prender. Ahora, si fuera al revés, si fuera por ejemplo un caso de un invertidor, pues puede ser al revés, que la señal por encima esté bien, pero si el voltaje baja mucho, que haya bajo voltaje, pues sea la falla. Entonces cuando esté por debajo, entonces cuando yo voy a tirar,
voltaje positivo, por eso es que puedo tenerlo en como no invertidor y como invertidor. En ese caso, ahí es cuando prendería la alarma. Así que todo depende de la aplicación que yo pueda tenerlo. Así que puedo generar una señal cuadrada a nivel de señales, pero a nivel práctico esa señal cuadrada se puede usar normalmente a veces pues para monitorear señales y prender o desactivar una alarma indicativo de que algo esté pasando.